¿Qué hubo, crimis y no tan crimis? Bienvenidos sean a un video más de asesinos seriales. Espero les hayan gustado las dos primeras partes con los videos de las Poquianchis y de Thug Beram, porque hoy les traigo al asesino serial más atroz en la historia de Guatemala, así es que acompáñenme a verlo. Era el viernes 22 de febrero de 1946. Enrique, quien vivía en San Pedro Zacatepeques, había llegado a la ciudad capital para vender leña. Mientras caminaba por la finca El Naranjo, junto a sus dos mulas, no se imaginaba que ese día conocería el final de su vida a manos de los primos Mikulash y se convertiría en una víctima más de un listado de más de 15 menores que fueron ultrajados por los violadores. El joven vendedor vestía una camiseta hecha de manta color rosa, un saco celeste y un sombrero de palma. Al día siguiente, el sábado 23 de febrero, se encontró el cadáver de Enrique. No tenía puesto el pantalón. Lo encontraron hincado sobre la arena con el frente pegado a la peña, de oriente a poniente, con ambos brazos bien amarrados al cuerpo, con varias vueltas dadas con un cablecito, otro al cuello bien ceñido, colgado del arbolito. Relata el expediente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, transcrito por la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. En el pecho presentaba magulladuras amoratadas como si le hubiese pasado algún vehículo encima. Las piernas las tenía moradas. Se deduce que el sujeto no murió ahorcado. En el pecho se veía una lesión y golpes equimóticos, los mismos que en la faz y las rodillas, describe el archivo. De puerta en puerta y de boca en boca, el asesinato de Enrique causó conmoción en una sociedad que apenas comenzaba a poblar la capital. 3 meses después, las autoridades capturaron a José María y él confesó los crímenes e indicó dónde estaban algunos cuerpos. Y así lo cuenta el archivo, que resalta la frescura e impavidez del asesino para relatar lo sucedido en presencia de los restos de las víctimas. Dijo que con Mariano iban con el objeto de ver qué conseguían. Se encontraron con un menor que traía 2 mulas cargadas con leña. Al poco caminar, dispusieron regresar, porque su hermano le dijo: «Hay algo por ahí abajo». Y continúa: Mariano le dijo que se trajera las bestias. Él se fue con el patojo llevándoselo para el puente. Desde luego, estando ambos de acuerdo en cometer sus fechorías, pues el que habla ya sabía que llevaba a su hermano al menor, que por la garita de las majadas lo alcanzó su hermano y le dijo: «No tengas pena», porque se quedó medio muerto. Y acto seguido, continuaron su camino a la capital. Vendieron la leña y dejaron las bestias amarradas. José María Mikulash era un joven jornalero de 21 años, migrante de Patsicia, Chimaltenango. Junto a su primo, Mariano Macu Mikulash, se convirtió en el primer asesino serial de Guatemala y disfrutó confesando sus delitos. Su estatura de unos 50 metros no le impidió tener la fuerza suficiente para tomar a los menores, ahorcarlos y violarlos. Un pequeño hombre, pero un gran monstruo. Según el criminalista Ricardo Mendoza, el modus operandi irregular de los primos Mikulash era encontrar a los menores cerca de los barrancos. Los convencían de acompañarlos para mostrarles conejos, y cuando los niños se agachaban, los dominaban con fuerza. Los ahorcaban con lazos o cables, les quitaban el pantalón y los violaban. Su satisfacción llegaba cuando al ahorcar a los menores, sus esfínteres se cerraban y así se permitía más placer para llegar al orgasmo y eyacular, cuenta Mendoza. El sadismo de Mikulash se retrata en sus confesiones con expresiones muy claras y honestas sobre los crímenes. Al resaltar al juzgado la impavidez del acusado, se demuestra que el asesino no mostraba ningún arrepentimiento por sus acciones. Relataba las violaciones como si se tratara de la cotidianeidad de cualquier persona. Además, en las descripciones de los asesinatos, Mikulash hace notar que para ellos era una tarea que apreciaban como normal. Cometían el delito y continuaban con su día. A veces seguían su camino, otras se iban de fiesta. Era su rutina. Iba con el hermano por el Mercado Colón, donde encontraron un menor medio alto en Colonia Abril, descalzo y con un hermano. El hermano le dijo que fueran a traer carbón. Al rato llegó y dijo: «Ya estuvo, lo maté, vámonos a la mierda». Esto se puede leer en la confesión del asesinato de César Augusto Wolfovich, de 13 años. El rastro sangriento de Mikulash por distintos caminos de Guatemala, como Mixco, Santa Catarina Pinula
Antigua Guatemala y San Pedro Zacatepeques, despertó en la sociedad una alerta que continuó en zozobra. Los gritos de indignación llegaron hasta la casa presidencial, en donde el presidente Juan José Arévalo recibió todo tipo de quejas por su falta de mano dura con la delincuencia. El aparecimiento de niños estrangulados en los barrancos del área metropolitana no cesaba y se convertía en una crisis aguda para el mandatario. Como si se tratara de una película de terror, el caso Mikuláš presentaba detalles macabros alrededor de la muerte de los niños. Cuenta Mendoza que el aumento de cadáveres hacía pensar a los ciudadanos que la instrucción de los asesinatos masivos provenía de la casa presidencial. Los rumores de las vecindades apuntaban que a raíz del accidente automovilístico del presidente junto a unas bailarinas rusas, su espalda había quedado dañada. Por esta razón, la gente aseguraba que Arévalo mandaba matar a los niños para quitarles el líquido cefalorraquídeo que protege la columna y el cerebro de lesiones, para inyectárselo él y seguir sano. La zozobra y la presión de la sociedad para que el presidente pusiera fin a los asesinatos generaron que Arévalo promulgara el decreto 235 que abreviaba los procesos judiciales. Esto con el fin de que al ser capturado el responsable, se tramitara rápidamente el juicio, se probara su culpabilidad y se le condenara en un periodo breve. A este decreto presidencial se le llamó la Ley Mikuláš. Mikuláš fue capturado el 26 de abril de 1946, 3 meses después del primer hallazgo de sus crímenes, el cadáver de Enrique. La aprehensión se logró gracias al retrato hablado de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía de un niño el día anterior. El pequeño violador confesó las violaciones y los asesinatos, aunque trató de inculpar mayormente a su primo Mariano. Incluso, al saber que el juzgado había determinado que él enfrentaría la pena capital y Mariano 30 años de prisión, trató de vincularlo con la muerte de una anciana a quien llamaban la viejita del cigarro. Según Mendoza, Margarita Valencia tenía 63 años. Le apodaban así porque fumaba mucho. Mikuláš trató de que a su primo lo responsabilizaran de la muerte de la señora, pero se determinó que fue por una caída severa que quedó sin vida. Antes de que Mikuláš fuera sentenciado, la sociedad de Antigua Guatemala se organizó para enviarle una carta a Arévalo, esto para presionarlo a que se decretara la pena capital contra el acusado. Y así fue como el 17 de julio, Mikuláš fue trasladado desde la penitenciaría, ahora la torre de tribunales, hacia el cementerio general. Su última caminata fue por la 19, calle de la zona 1, custodiado por los guardias y acompañado por la gente que fue espectadora del final del asesino. Para despedirse apropiadamente, el violador confeso solicitó que le brindaran un tacuche, un sombrero y 2 octavos. La corbata, relata Mendoza, se la regaló el periodista del Imparcial, Mario Rivas Montes, quien, luego de que Mikuláš fuera fusilado, recibió de vuelta la prenda. Y así, como estaba, la guardó en su armario, aunque años después, su esposa lo obligó a tirarla a la basura. Al llegar al cementerio, Mikuláš exclamó que él no era el responsable de todas las muertes, solo de algunas. Se tomó los 2 octavos y recibió un ritual espiritual. La pesadilla de los niños terminó cuando el asesino fue acribillado por el pelotón de fusilamiento frente al paredón de la avenida Cementerio y 23 calle. El caso que conmocionó a la sociedad y al gobierno no podía pasar desapercibido por los expertos en psicología. Es así como luego del fusilamiento, a Mikuláš lo decapitaron para que el doctor Carlos Federico Mora estudiara su cabeza, pues en esa época existían fuertes teorías sobre los rasgos y las medidas del cerebro, así como de las partes del cráneo que favorecían el comportamiento psicópata de las personas. En su informe al juzgado, el doctor Mora determinó: son actos carentes de todo sentido moral, de tal manera antisocial que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo, como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. Aunque la cabeza permanecía en el paraninfo universitario, donde se encontraba la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, algunas personas afirman que luego pasó a los edificios del campus central en la zona 12 y de ahí fue llevada al Centro Universitario Metropolitano, donde actualmente funciona la facultad. Sin embargo, no hay registros de que eso haya sucedido. Se cree que la cabeza fue extraviada o robada
del paraninfo. Además, nunca se supo dónde fue enterrado el cuerpo sin cabeza de Mikuláš. El gobierno de la época determinó que no se registraría el nombre del asesino en la lápida para que no fuera reconocido por personas que quisieran hacer rituales oscuros o sacar el cadáver. Así, la historia de Mikuláš sigue presente en las memorias del cementerio general. La macabra actuación de este personaje histórico del país aún funciona como advertencia para los niños que se atreven a hacer travesuras. Porque, si te portas mal, Mikuláš viene por vos. Así que ya sabes cómo amenazar a tu sobrino cuando no se quiere ir a dormir. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que te aparezcan videos similares a este y dejar tu opinión crimen en comentarios porque es muy valiosa para nosotros. Síguenos en todas nuestras redes sociales como CrimeyAV.